Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los boxes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más en su queridísimo podcast Damas Reportando Sabotajes. Bueno, nos tomamos unas pequeñas vacaciones y no hablamos de China, pero es que era imposible no hablar de Japón. De verdad, tienen que quedarse a escuchar lo que Fifi tiene que decirnos acerca de estas regulaciones y de cómo los pilotos han estado actuando en consecuencia de esto. Lamentablemente estaremos en una especie de parón de primavera obligado, así que bueno, mientras tanto vamos a disfrutar de nuestras opiniones. Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los boxes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más en su queridísimo podcast Damas Reportando Sabotajes. Bueno, nos tomamos unas pequeñas vacaciones y no hablamos de China, pero es que era imposible no hablar de Japón. De verdad, tienen que quedarse a escuchar lo que Fifi tiene que decirnos acerca de estas regulaciones y de cómo los pilotos han estado actuando en consecuencia de esto. Lamentablemente estaremos en una especie de parón de primavera obligado, así que bueno, mientras tanto vamos a disfrutar de nuestras opiniones. Bueno, chicas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo no, porque esta carrera que hubo este fin de semana fue una porquería. Estoy muy enojada. Imagínense yo a las 4 de la mañana, totalmente enojada, encolerizada, tan enojada que se me había pasado el sueño. Yo me estaba quedando dormida y se me pasó el sueño. Y me tuve que dormir como a las 6:30 de la mañana porque no podía dormir de la bronca que tenía. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos o fingimos demencia de que no hubo carrera? Creo que aquí tendrías que preguntarle, depende, o sea, si eres fan de quién, te vas a enojar o si eres fan de tal cual. Yo la verdad me sentí muy feliz por Oscar. Para mí, él fue el primer lugar. Y lo gracioso es que no sé si se dieron cuenta que nadie lo puso en el podio, ¿no? En nuestras predicciones y casualmente quedó en un muy buen lugar. Entonces yo creo que nosotras somos la del problema. Mira, si me lo vienes a preguntar a mí, yo te puedo decir que desafortunadamente para este podcast sí hubo carrera este fin de semana. Oscar tuvo unos perfectos resultados, dirá aquí mi tocaya, en mi corazón él ganó. Checo, todo salió excelente, no lo lapearon y Russell ni siquiera terminó en podio. Para mí sí hubo carrera, ni modillo. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que ese día Fifi estaba bastante molesta y dijo, ya me enojé, ya me voy, ya no sé qué, en el grupo de WhatsApp, ella estaba mentando madres y como a las 2 horas, no puedo dormir, estoy haciendo no sé qué cosa. Otras 2 horas, no he dormido nada, no sé qué cosa. Y quejándose porque no había dormido nada del coraje que traía Fifi. Pero yo al menos para mí, también hubo carrera este fin de semana. Ni modo, Fifi, esta vez estás sola. Esta vez no te apoyamos, lo siento. Oscar terminó en buen lugar. Después de descansar 2 carreras, Alonso terminó la carrera, extrañamente. Checo terminó la carrera sin ser penalizado. Y Max, pues también no quedó tan mal. Así que, bueno, sí hubo carrera. Yo quiero que sepan que para mí los resultados muchas veces son lo de menos. No sería para mí la primera vez que uno de mis pilotos le va muy mal. Me ha pasado con Schumacher cuando estuvo en Mercedes, que le iba mal. Me ha pasado con Vettel en el 2014, que le ha ido muy demasiado mal ese año. De hecho, fue superado por Richard ese año. Y me estaría pasando con... O sea, ya no... Para mí ya es como... Estoy curada del espanto en ese sentido, es como que yo igual los voy a apoyar en las buenas y en las malas porque son mis pilotos al final del día. Así que para mí el tema de hubo no carrera por resultados, la verdad que para mí es lo de menos del resultado, sino que es el contexto en el que se dio esta carrera. O sea, yo no terminé, no es que estaba enojada por la situación de Max, sino el contexto total. Es como, creo que esto lo vamos a poder ir hablando a medida que pase el día. O sea, yo creo que en un momento, no sé si lo dije, me lo dije a mí misma o si se lo dije a ustedes, porque ya, insisto, esto fue la madrugada para mí y no, ya no era yo, pero yo en un momento dije, yo no puedo estar feliz por Kimi, porque estoy enojada, estoy muy enojada, ya estaba enojada en China, que decíamos el caso China fue, entre comillas, la mejor carrera de lo que va el año para mí, entre muchas comillas,
La verdad que no fue ninguna de las tres carreras me gustó para nada. Para quienes sean nuevos escuchando, yo llevo más de casi 30 años mirando la Fórmula 1. Miro la Fórmula 1 de toda la vida. Yo siempre digo, mi primer recuerdo es Mika Häkkinen siendo campeón del mundo. Tengo más recuerdos anteriores, de hecho siempre me acuerdo de cuando Mika chocó en Monza ese mismo año, que me acuerdo que todos los tifosi festejando y Mika llorando. Eso me lo acuerdo muy bien. Imagínense toda la historia que yo tengo con la Fórmula 1. Tengo muchísima historia, muchísimos recuerdos lindos, muchísimos recuerdos feos. Es la primera vez en mi vida que no quiero ver la Fórmula 1, chicas. Yo no quería ver esta carrera. No me molesté en ver la clasificación. No me molesté, o sea, sí, la vi por encima, pero es como que sí, vi por momentos, por otro no le presté atención. Creo que la Q1 no la vi directamente. La Q2 la vi por encima y cuando vi que Max salió de Q2, porque lo superó Arvid, dije, arre. Es como que yo me tuve que reír porque si no, si me enojaba iba a ser el pedo. Yo me enojé sobre Max, yo me enojé por otras cosas, porque no por Max o Red Bull en sí, sino que me enojé por la gente, pero bueno, detalles. Esa es otra historia. Y la Q3 directamente no la vi tampoco. O sea, vi apenas la Q2 y yo soy la encargada de subir las posiciones en Twitter y ni siquiera la vi porque directamente elegí dormirme. O sea, yo elegí dormir antes que publicar eso porque no, me quedé dormida más que nada. No es porque no quise publicar, sino que me quedé dormida. Así de atención estaba prestando. Ni siquiera vi las prácticas yo. Yo no vi las prácticas. Es como que algo raro. Y este año me estoy dando cuenta que no estoy viendo las prácticas tampoco. No me está motivando a ver la Fórmula 1. Y a mí me pone triste esto, porque es un deporte que miro de toda la vida, un deporte del que considero saber mucho, del que sé mucha historia, sé muchos hechos, cosas, y hoy en día no sé explicarte todas las regulaciones, no sé explicar lo de los motores del todo, no sé explicar tantas cosas porque es tan difícil que ni siquiera los pilotos pueden entenderlo. Esta Y si temporada para uno son sí, los amigos en el camino. claro, tal cual. Yo, por eso que considero que no hubo carrera, porque para mí directamente no hay temporada ya. No hay nada. Bueno, esperemos que, mira, al final de cuentas esperemos que con todos los cambios que están haciendo, porque la FIA hace cambios, porque sí, porque no, porque quiere y porque puede, porque ni siquiera ellos mismos están entendiendo, esperemos que vayan mejorando un poquitito siquiera, porque si viste, ya hicieron otra vez lo del tema de la modificación lo de la energía, que si estaba en 8 megajoules, ahorita creo que lo van a bajar a 6 megajoules otra vez, entonces están haciendo un desmadre para variar. Esperemos y roguemos que después del parón de verano haya temporada, porque sí, si lo vemos de este lado, como tú dices ahorita, en que ni siquiera sabemos, o sea, que ni siquiera los pilotos saben explicar ni pueden explicar todo lo que conlleva este nuevo reglamento o estas nuevas modificaciones, pues menos nosotros como fans que somos ignorantes en el tema de la aerodinámica, de la ingeniería que tienen, de cómo sí y cómo no están penalizando la FIA, todo eso. Entonces, a ver qué pasa. Porque sí, la verdad sí está feo. Mire, la verdad, alguna de nosotras tiene esperanzas de que sí vayan a hacer un cambio significativo. Con todo lo que están haciendo, nada más están queriendo cubrir, arreglando aquí, parchando allá. ¿Cómo es posible que hayan editado la vuelta de Paul de Kimi, nada más para no mostrar la parte del superclipping? Fue un muy mal reglamento, fue muy mal implementado, todo está mal, los pilotos están descontentos, no saben explicarse. No saben qué tienen que hacer en el momento en el que tienen que hacerlo. Ya pasaron accidentes. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para que entiendan que no fue un buen movimiento? Pero Alex, vos tenés que entender que no solamente están editando las cámaras on board. Esto es algo que me pareció muy grave, de que hubo una tanda de gente que bajaron las cuentas fans, cuentas de información de Fórmula 1, pero no hechos por periodistas, sino hechos por fans. Es como que si yo, por ejemplo, hubiera en Twitter, que por ejemplo yo me encargo de Twitter, ¿no? Hubiera hecho una publicación criticando a la FIA y subiendo un clip, y por eso vienen no cierra la cuenta, porque cerraron un montón de cuentas por el simple hecho de criticar bajo la excusa de derechos de autor, cuando nunca antes les molestaba supuestamente la publicación de videos, porque al final de cuentas es promoción para la categoría, pero de golpe empezaron a bajar cuentas. Hay muchas cosas raras que está haciendo la FIA, porque, por ejemplo, pasó esto de lo de Franco el otro día. Es un caso grave lo que pasó porque, chicas, se accidentó un piloto por la absoluta nada. No fue solamente, por ejemplo, lo de Max en Australia, en la clasificación, lo de Oscar antes de la carrera, que son accidentes al final de cuentas que asustaron. De hecho, yo no sé si se acuerdan
Para mí fue muy feo ver a Max bajando y masajeándose las muñecas. Para mí fue un susto muy grande. Imagínense cuando yo lo vi a Oli rengueando. Fue como, ok, sí, chocó, ya está, listo. Pero cuando bajó rengueando fue horrible y más cuando se ve en la cámara on board como Franco le pasó cerca. Te juro que Y yo grité cuando vi a Oli rengueando. De verdad, para mí, o sea, ustedes vieron en el grupo, yo estaba, el niño oso se lastimó, el niño oso estaba lesionado, porque es como, no manches, ¿cómo es posible que se haya lesionado así de feo? Y de hecho, si se dieron cuenta, bueno, vieron por ahí otro video en donde Oli ya se iba a pegar en la cabeza por subirse como a un tren o un metro, y si se dan cuenta, sigue caminando como mal, porque me imagino que todavía le duele. O sea, sinceramente estuvo muy feo ese trancazo, horrible. Deja tú todo eso. Es que va a sonar feo y no le deseo el mal a ningún piloto, pero yo creo que la FIA está esperando que un piloto literalmente se mate para cambiar el reglamento o para darse cuenta de que su idea no está funcionando. De verdad que la porque FIA no sirve para absolutamente nada más que tomar decisiones completamente erróneas. Si el caso que pasó con Oli en la última carrera no les da como un escarmiento, no los hace reflexionar, sinceramente no sé qué puede hacer reflexionar a esa gente con respecto a sus ideas extrañas, por no decir otra palabra. Lo que gustaría reaccionar en este momento sería una huelga de pilotos, como ya hay una en el antecedente de Fórmula 1, pero el problema es que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en ese sentido. Todos saben que esas regulaciones están mal, pero no han conseguido entre ellos llegar a un acuerdo y es desesperante verlo como fan del deporte. Ya la mayoría ya cambiaron sus declaraciones. ¿Se acuerdan que al inicio de temporada, qué fue lo que dijo Carlos? Es que no hay que tirarle al deporte que te da de comer, bla, 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 bla. Lando, no, es que las regulaciones están bien, que no sé qué. George, las regulaciones, sí, 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 todo muy bien. La mayoría ya cambiaron su opinión en este momento y ya es así como que estas regulaciones son horribles, pero no son todos y hasta que de verdad no lleguen todos a un acuerdo, esto va a seguir aunque un piloto se mate. bueno, acá justamente yo quiero responder a Lulu. No sé si van a esperar que un piloto se mate, pero parece que están esperando que mínimo se lesione mal, porque es lo que le quería decir a Jazz. Para mí, Oli no lo dijeron por cuestiones por ahí de privacidad o para no armar tanto lío, que puede ser entendible porque también pasan cosas, pero para mí Oli se esguinzó o algo similar, porque no me parece que renguee tanto si era un golpe nomás, que sí, a ver, yo me he golpeado un montón de veces las piernas y he rengueado un poquito, pero no de la forma en la que él lo hacía. También no podemos comparar un golpe que nosotros nos damos a 50 Hz que él recibió, ¿verdad? Entonces sí está muy duro ese trancazo, pero sí, yo creo que sí está lesionado. Yo no creo que nada más haya sido el golpe, yo creo que sí hay un tema ahí, pero obviamente pues no lo van a decir. Claro, no lo van a decir por eso. Para mí fue un esguince más que un simple golpe como lo quisieron vender, porque en la realidad quisieron vender como que el accidente fue un simple golpe, cosa que me parece raro. Pero, y yo para que les ponga en contexto, porque hay gente que no sabe, cuando dicen un golpe de 50G, es como que no pesan esto, ¿no? Pero vamos a decir que un auto pesa con piloto adentro 300 kilos, ¿no? Insisto, esto es un ejemplo para poner un número porque no me acuerdo del peso exacto de los autos. 50G significa que hay que hacer 300 por 50, que si los cálculos no me fallan, 15.000, perdón, 15.000, da 15.000, chicos, o sea, imagínense ese peso es lo que da. Esperen, no me sé si da 15.000, perdón, no me estoy para las matemáticas, es muy tarde ya. Sí, 15.000, exactamente. 15.000 kilos de peso es el golpe total. Eso es 50G. Cuando te dicen algo por un G es el peso por 1, por 2G el peso por 2. Y eso da el peso total. Oli recibió 50 veces el peso del auto con él adentro en su cuerpo. La última vez que se dio un golpe así fue cuando Hamilton chocó a Max, que en Silverstone 2021, que Max salió con secuelas de ese accidente. Así que fíjense lo grave que es. Creo que la última vez anterior a este accidente entre el de Max y el de Oli fue uno de Russell en una clasificación, si mal no recuerdo, que se fue de 30. No fue tan fuerte como el de Oli y el de Max, que los dos tienen 50G, pero sí es muy fuerte. Y también George en ese momento había bajado María del auto. Acá la importancia del tamaño de los autos, justamente el ser autos tan grandes, dan una posibilidad de que los pilotos salgan más intactos, pero
Chicas, yo no sé si vieron el resumen, yo no lo vi el resumen de YouTube. Esto fue algo que me comentaron porque yo no quería ver ni siquiera el resumen, no vi nada. Lo único que vi relacionado a esta carrera fue la opinión de Víctor Abad en su opinión larga, esa que da de más de una hora en sus videos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo en todo momento, pero dicen que la forma en la que editaron el accidente de Oli hizo parecer como que era culpa de Frank. Algo que me parece muy, muy grave. Por más de que Shao Komatsu, él mismo, el jefe de equipo de Haas, el que maneja a Oli, él salió y lo primero que dijo que no fue culpa de Frank. Pero después tenemos a periodistas y ex pilotos, como por ejemplo el imbécil de Jacques Villeneuve, uno de los peores pilotos campeones de la Fórmula 1, y esto lo digo sin que me tiemble la voz, es uno de los peores campeones que tuvo la Fórmula 1 en su historia. Él agarró y dijo que fue culpa de y hubo gente que estuvo replicando esa opinión y la de tantos otros periodistas que culparon a Franco, fueron y le llenaron las redes sociales de odio y la FIA, Alpine, ni nadie dijo ni mu. Todos mudos, ninguno se lo defiende a Franco, ni siquiera su propio equipo, que bueno, ya eso ya es otra historia, los de el equipo que lo maneja, que Bullet no sé cuánto es, ellos dijeron no, porque Franco es fuerte y no sé qué cosa. Franco es fuerte, sí, puede ser fuerte mentalmente, pero uno no sabe lo que vi interiormente, ni siquiera ellos. Ni siquiera ellos saben lo que es Franco cuando cierra la puerta de su casa y queda solo. Y eso me enoja ya de... Pero, de nuevo, volviendo a lo mismo, esto es muy grave lo que está haciendo la FIA, no puede censurar, no puede censurar, no puede editar, no puede hacer esas cosas cuando es la realidad. ¿Qué están esperando? ¿Que un piloto se lesione mal? O si este accidente que tuvo el domingo lo hubiera tenido, no sé, Max, por ejemplo, Alonso, Hamilton, uno de los, Lando, vamos a decir, porque también es uno de los campeones del mundo. Pero vamos a ver, yo creo que nadie toma en cuenta tanto la opinión de Lando, aunque sea campeón del mundo. Suena feo, pero creo que es un hecho casi. Pero si uno de los tres grandes hubiera tenido ese tipo de accidente y hubiera bajado rengueando como bajó Oli y se hubieran visto videos, ¿ustedes se piensan que hubieran reaccionado de la misma forma? No, lamentablemente Oli para la FIA y la Fórmula 1 es uno más del montón, es uno más que llena un hueco entre los autos, tristemente. Y ahí es la importancia de la voz que tuvieron los pilotos campeones previo al inicio de temporada. Y justamente lo que da más bronca cuando personas como Hamilton, que ellos saben que tienen su voz, que pisa muy fuerte, cambiaron de discurso 3 veces a lo largo de la temporada. Y vamos por la tercera carrera. Se me escucha enojada porque estoy enojada, porque me acuerdo y me enojo. Es como que me enojo y me dan ganas de decir más cosas, pero si me dan más, tengo que decir más cosas, me van a terminar censurando todo momento. Hace un momento estaban diciendo de la huelga de los pilotos, bueno, una huelga que hubo hace un tiempo y que ellos podrían ser como los únicos que puedan cambiar estas cosas. No sé si también las escuderías, pero evidentemente sabemos que escudería no lo va a hacer. Porque evidentemente le beneficia muchísimo, pero justo como decías, o sea, no podemos esperar que haya una huelga de pilotos si ni siquiera los mismos pilotos pueden ponerse de acuerdo con lo que dicen. O sea, hablan los campeones, pero entonces otros que no lo son están diciendo que no, pero es que no puedes decir eso, ¿cómo vas a criticar el deporte que te da de comer o no? Pero es que las regulaciones son lo mejor, o directamente otros ni dicen nada, pero al ratito cuando ya no les está conviniendo, entonces dicen, no, sí, es que tenían razón, es que estas regulaciones no sé qué, porque no pudieron terminar la carrera, porque directamente no la pudieron empezar. Pero, no, entonces ya me está yendo bien, entonces ya voy a hablar bien de las regulaciones. Pero ya me fue mal, entonces ahora sí voy a volver a hablar mal. Entonces, no podemos esperar que los pilotos salven esta temporada porque ni siquiera ellos mismos se pueden poner de acuerdo, ni siquiera pueden ver más allá de sus propios intereses. Entonces, sí, puede que haya algunos que se quejen mucho y que, o sea, que su opinión siga siendo la misma, porque evidentemente, pues también les afecta muchísimo, ¿no? O sea, no simplemente por el auto o algo así, sino porque las regulaciones propiamente están horribles, pero la verdad es, estamos poniendo muchísima fe en unas personas, en 22 pilotos que muchos de ellos simplemente van a ver por su beneficio y si en esta carrera les fue bien, van a decir que es la maravilla, ¿no? Pero si en la siguiente les va mal, van a decir que no, que qué porquería. Entonces, o sea, yo creo que los punteros van a seguir con ese discurso de que no, hombre, es que esto es lo mejor del mundo, campeón Mercedes 2026. Sobre todo ellos. Entonces yo no pondría mis esperanzas en que al menos ellos hagan algo. Lamentablemente yo también estoy de acuerdo en que tiene que ocurrir algo, algún golpe muchísimo peor para que de verdad hagan algo. Y sí, o sea, Fifi tiene razón y suena muy feo, pero
pues Oli es uno más del montón, a diferencia de que si le hubiera pasado a algún campeón. E incluso los campeones han hablado y aún así es como de que no, pues tú no te vamos a hacer caso. O tú mejor cállate. O sea, por eso es que Max está pensando en lo que está pensando. Dirás tú, es que los punteros. Oscar compartió ayer, antier, si no mal me acuerdo, bueno, reposteó más bien dicho, un meme, me salió la publicación, un meme de que decía básicamente que la Fórmula 1 debía devolver a los motores 8 velocidades y dejar las baterías en paz, por la paz. Es un discurso que todos ellos tienen, todos ellos lo saben. Obviamente los punteros no van a dejar su ventaja. Para después de junio, agosto, me parece, es que Mercedes le pidieron regular lo de su compresión. Así que vamos a ver para entonces cómo cambia el discurso. Tengamos un poquito de fe de que después de que pierdan su ventaja ya puedan ponerse un poquito más de acuerdo. Pero sí, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Los 22 pilotos son unos tibios porque nada más se pueden decir en entrevistas. Ay, sí, es que no les entendemos las regulaciones. Están muy feas. Ay, qué pena. Pero siguen corriendo, no hacen absolutamente nada más, no protestan, no nada. Hasta que alguno de ellos de verdad termine exageradamente lesionado. Bueno, ya vimos a Oli. ¿Qué pasó cuando Oliver tuvo el accidente? Nada más por poner ejemplos, Checo preguntó si estaba bien. Checo está hasta atrás de la parrilla, a él no le importa qué es lo que vaya pasado, nada más que el piloto esté bien. ¿Qué fue lo que hizo Russell? Lamentarse de que perdió su ventaja con el safety car. ¿Por qué? Porque iba puntero. Son demasiadas cuestiones que hasta cierto punto se entienden, ¿no? Vas puntero, vas ganando, todo lo que tú quieres como un piloto de Fórmula 1 es ganar y no importa lo demás, pero faltarle así el respeto a su propio deporte, no lo sé. Dirá Fifi, es hasta Hamilton quitan cuando las chocó a Max, ganas. hasta Hamilton cuando chocó a Max tuvo la consideración de preguntar si Max estaba bien. Con eso digo todo. Exacto. Por ejemplo, ya ves que estabas diciendo los accidentes tan graves que habían estado. El de Oli fue de 50 fuerzas G. El de Max en Silverstone fue de 51. Por ejemplo, el de Bortoleto el año pasado en Brasil, en la clasificación, o fue en la carrera, no recuerdo, fue de 57 G. A pesar de que creo que sí provocó el safety car, todos preguntaron si estaba bien el chico porque fue un choque horrible. Afortunadamente él salió bien el año pasado, ¿no? Pero a lo que me refiero es esto. Entiendo que un piloto de Fórmula 1 vas liderando, vas hasta el frente. Entiendo que tú como piloto de Fórmula 1 quieras ganar por encima de todo, pero si estas regulaciones le van a costar a un compañero de trabajo tuyo, alguien al que ves todo el año, una lesión, una fractura, un esguince o incluso le pueden llegar a costar la vida, ¿hasta qué punto vas a poner por encima tu deseo de ganar en el deporte por encima del propio deporte? Porque esto es antideportivo, ya raya lo antideportivo, raya en un insulto a lo que era la esencia de la Fórmula 1. Hasta yo, que soy fan nueva, soy fan reciente, lo entiendo. Esto realmente ya no dan ganas de verlo porque es ridículo. Los pilotos se están quejando de que hacen adelantamientos sin querer hacerlos. No pueden planearlos porque la batería o ya no les da o les da de más. Es ridículo. Hay una cuestión con todo esto de la protesta de los pilotos. Ya dijeron que son unos tibios, sí, pero no son unos tibios por no protestar, porque de hecho protestan a su manera algunos. Otros no, o sea, no cambian los discursos por más de que no le esté yendo mal, y otros directamente se quedan callados. Yo voy a empezar de atrás de adelante para atrás, porque creo que hay que considerar primero las primeras cabezas, que son los directores. Empezando por Carlos. Empieza con Carlos porque es el que más se reí. Carlos a mí me decepcionó mucho porque siempre fue un piloto muy vocal, eso tengo que aclararlo. Creo que es de público conocimiento que a mí Carlos, más allá de todos los chistes que se puede hacer, a mí Carlos es un piloto que no me cae bien, no me gusta, pero sé reconocer cuando un piloto es vocal y hace las cosas como corresponde. Carlos falló cuando dijo que no se podía criticar el deporte que les daba de comer y que había que esperar algunas carreras. Cuando en la primera carrera, literalmente, un piloto que nunca se equivoca de esa forma, se le fue el auto solo y chocó. Y al otro día, un piloto que iba en velocidad de vuelta de calentamiento, ni siquiera en velocidad de vuelta de carrera, el auto se le fue solo y rompió el auto, primer carrera. Y sin contar que en las prácticas también hubo varios accidentes y que los autos se paraban solos. Creo que todos acá recordamos la forma en la que a Liam se le quedó el auto y cómo Franco y Checo tuvieron que esquivarlo. Franco más que nada porque Checo lo pudo seguir a él a tiempo, pero si Franco chocaba, Checo también iba a chocar. Pudo haber sido, no sé si una tragedia, pero casi. No sé si uno dimensiona ese detalle. Hubieron cosas en las prácticas, cosas raras que se vieron. En China también hubieron cosas medio raras. Autos que, a ver, ¿dónde se vio que por 2 carreras seguidas 6 autos no largaban? Y se quedaban fuera de carrera por forma tan cuestionable. A mí, cuando Carlos dijo eso, yo dije, qué tibio, porque sos el director de carrera. Y alguien que considero mucho peor, me pesa más, es Russell.
Y yo quiero aclarar que a mí Russell siempre fue un piloto que me cayó bien. No es de mi favorito, porque no va a ser mi favorito, pero me caía bien. Así que imagínense mi nivel de decepción cuando yo me encontré con este George Russell, que siempre fue así. Vamos a aclarar bastante, siempre fue así. No es nada nuevo, no es novedoso este Russell. Para quienes les sorprende este Russell, me parece que vieron la Fórmula 1 equivocada. No pensé que iba a ser una persona tan hipócrita, porque mientras veía que sus compañeros sufrían de una y mil cosas, porque no es solamente Max, no era solamente los McLaren, eran todos los pilotos que sufrían de al menos una vez, en un momento en la carrera, en la temporada, en la práctica, en lo que sea. Pero no, las regulaciones estas son buenas, que no sé qué cosas, sos el director, no te preocupas. Creo que nadie dimensiona justamente lo que contaban recién, de que nadie menciona que mientras los pilotos preguntaban si Ole estaba bien, o si no preguntaban, miraban la situación preocupados, que contaron más o menos, él lo primero que dijo fue manifestarse, onda, diciendo no, qué lástima, porque perdí el safety car, perdí la parada de boxes por el safety car, no puede ser. Y encima no solamente eso, sino que después preguntando qué iba a hacer Kimi al respecto. Sos el director de la GPD, del sindicato de pilotos. A ver, ¿en qué queda eso? ¿Cómo podemos esperar que los pilotos hagan una protesta si el director principal, el que está hace años, hace estos comentarios? Porque al menos Carlos se redimió e hizo las cosas como correspondía, dio la cara y se manifestó totalmente en contra y dijo palabras muy correctas este fin de semana. Fue muy correcto. Yo ahí sí no puedo decir nada, me tengo que callar porque sí dijo las cosas como corresponde. Pero George las sigue y ahora las cuestiones, ahora su problema es que le están pasando cosas con el auto, hubo problemas de configuración, que no sé qué cosa, pero nunca va a admitir que los problemas del auto son por el reglamento, por las regulaciones nuevas, porque justamente tienen un auto que 2 veces se engancharon con cosas ilegales y las 2 veces se la están perdonando. Están haciendo uso de sistemas que no corresponden y no dicen nada. Pero si esta cosa lo hubiera hecho Ferrari o Red Bull, yo les aseguro que él hubiera sido el primer piloto en salir a protestar. Porque ella lo hizo, no es algo nuevo, ya lo hizo antes, y por eso es que sé que lo hubiera hecho. Ahora, vamos de nuevo, vamos a seguir con el siguiente. 2 que se portaron muy bien, y lo digo desde fuera del fanatismo, vamos a decir 3, pero uno cuenta entre importancia, entre comillas, porque no es piloto campeón. Max Verstappen, Fernando Alonso y Charles Leclerc. Vamos a empezar por el que le está yendo bien, a Leclerc. A Charles en la pretemporada. Aguántame. Aquí yo te voy a interrumpir y voy a decir que no estoy nada de acuerdo contigo en cuanto a Charles. No, porque Charles Amino nunca dejó de quejarse del reglamento. Bueno, Él del nunca dejó de- reglamento, pero que tú digas así como que, wow, o sea, pues qué buenas participaciones, tampoco, porque tengo mucho que decir de Charles ahorita este fin de semana, Obviamente, sinceramente. obviamente también es otro, pero al menos nunca cambió su testimonio sobre las regulaciones, nunca cambió su forma de pensar. Has sido constante, has tenido una Sí, opinión constante y eso hay que reconocérselo. sí, exactamente. Yo más allá De de eso, hecho, esa es otra historia. Yo ahora estoy hablando de sus opiniones por las regulaciones y él nunca las cambió. de hecho, Él, de hecho estaba viendo que creo que armó un equipo para ver también lo del tema de su coche, puede o no ser, no, sé si fue, o si fue noticia falsa, no sé, que yo no vi armó nada. como un equipo aparte de Ferrari para que pudieran estudiar su coche y ver qué onda. Algo así estaba leyendo. No creo porque no está permitido esas cosas. Que trabajan tienen que ser certificados por Ferrari, tienen que ser permitidos por Claro, Ferrari. No puede haber externo por riesgo de filtraciones. claro, sí, es lo mismo que yo pensé. Por eso yo hablo de Leclerc por el lado de las regulaciones. Más allá de todo lo que sea, eso es tema aparte. Yo estoy hablando de las opiniones. Y Charles, en la pretemporada no le fue mal, no vamos a decir fueron los mejores, pero tuvieron muy buenos tiempos en la pretemporada, Charles. Y él me dijo, cuando se bajó el auto, dijo que las regulaciones eran malas. Pasó la temporada, este fin de semana tuvo podio y él salió y dijo que las regulaciones eran malas. Que todos los problemas que está viendo ahora es de las regulaciones. Y es algo que alguien que bien o mal se está beneficiando de las regulaciones. No a nivel salir campeón, no, porque no está liderando, está lejos de liderar, pero se está beneficiando un poco. Así que imagínense, Max y Alonso, los dos de Max, para los que dicen que no, que está llorando porque no está peleando, que está en media tabla, Max fue el mismo que dijo que a él no le molesta estar peleando en séptimo, octavo lugar, lo que le molesta es la situación de los autos. Yo creo que acá mucha gente se olvida de que Max nació, creció y se crió en el paddock de la Fórmula 1. No, y sabes qué es lo peor de todo, que al final de cuentas los comentarios de Max no son de ahorita, no son de este año. Desde que empezaron con el tema de las regulaciones y que iban a modificar y que no sé qué, él ya hablaba de todo eso, él ya hablaba que iban a haber estos problemas, que iban a existir todas estas situaciones, por ejemplo el superclipping, que incluso este fin de semana también le pasó a Kimi, por eso perdió la posición, por eso de Sí, repente dijo, ah, caray, son un montón encima de mí. sí, exactamente. Max en el 2023, cuando ya se anunció estas nuevas regulaciones,
él lo primero que hizo fue criticar. Él criticó todo lo que hay que criticar y la gente nunca le dio bola. Él siguió criticando todas estas cosas. Yo sí creo que se olvida la gente que es alguien que criticó mucho el reglamento del efecto suelo, siendo que es el piloto más dominante. Yo me acuerdo que en el 2023 todos lo llamaban llorón por quejarse del auto y era el piloto más dominante de la temporada. Fue él, literalmente rompió todos los récords esta temporada. Es el piloto que tiene más victorias sprint ganadas por mucho y es el más crítico con las sprint. Yo creo que mucha gente acá se olvida esos detalles, de que él vive por el automovilismo. Él siempre quiere aprender, quiere dedicarse a otros, literalmente quiere enseñarle a los deportistas jóvenes que hay más categorías de automovilismo más allá de la Fórmula 1. Yo creo que alguien que ama el automovilismo no va a hacer esas cosas, se va a enfocar en la Fórmula 1. Y Alonso es otro. Yo insisto, yo Alonso es alguien que no es de santa mi devoción. A mí no, para mí, para la Firu de 12 años era la peor persona del mundo por ganarle campeonatos a Schumacher, imagínense, o sea, y es algo que al día de hoy siempre me acuerdo, me río, pero al fin y al cabo nunca me terminó de caer en gracia. Y dijo básicamente lo mismo, y de hecho, él, antes de que empiece la carrera, dio una entrevista y él advirtió de que iba a haber un accidente. Y se le cumplió, porque estamos hablando de dos personas que tienen mucha experiencia en el automovilismo, que son personas que aman el automovilismo. Y bueno, alguien más que le tengo que dar mérito es a Checo, que Checo también se sumó a estas quejas. Después, ahora, este fin de semana con lo que pasó, pilotos más jóvenes como Oli y Franco también se manifestaron. Chicas, yo no sé si ustedes dimensionan que para un piloto joven que tiene el asiento jugado, es un riesgo hacer este tipo de protestas. Y es por eso que cuando Max salió a quejarse, que Lando y George básicamente se le burlaron, por más de que los fans de Lando me digan que no, que él lo que criticó por otra cosa, no, Lando básicamente se burló de Max. A mí no me quieran meter que otra vez lo sacaron en contexto como las 50 veces anteriores. Se burlaron de Max por advertir estas cosas, miren cómo se cumplen. Y justamente Max habló porque justamente otros pilotos también le pidieron que hablen por él. Y hablando de Lando, que justamente por criticar a Max, ¿qué tuvo que hacer? Cerrar la boca, agachar la cabeza y decir, Max tenía razón, así clarito, que es otro que bien o mal le tengo que dar ese mérito, al menos agachó la cabeza y lo dijo así tal cual, pero uno que yo ya critiqué hace un ratito y lo voy a criticar de nuevo, es Hamilton, que es de quien más decepción aunque parezca mentira, porque es un piloto que nunca me cayó bien, nunca me va a caer bien, porque siempre que tuvo un problema, siempre fue vocal al respecto, y en la pretemporada no, porque las reglamentaciones nuevas, le fue bien una carrera y le bastó esa única carrera en China para decir no, porque es divertido manejar estos autos, que son los mejores autos, que no sé qué cosa, que bla, 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 que Max, porque lo que aprovechó de criticar a Max, que Max le fue mal esta carrera y de nuevo el problema de la reglamentación. Hermano, decidite. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo te puedo tomar en serio? Claro, porque Así en que, cuanto le vaya mal otra vez va a decir, no, es que las regulaciones, y es que esto, y es que el otro, y va a claro, culpar de todo al reglamento otra vez, y ya no va a decir, ah, ya es que fue divertido, ¿por qué? Porque ya le va a ir mal de nuevo. O sea, tan solo, por ejemplo, o sea, un claro ejemplo es ahorita con Russell, precisamente como decías tú hace rato, que estaba diciendo que si Kimi iba a estar en la posición como lo habían preparado, ensayado, entrenado, o como lo habían acordado, ¿no? O sea, que si iba a estar de acuerdo en como lo habían acordado. ¿Por qué? Porque a Russell también le fue mal, porque es un tema de su coche, no es un tema de que realmente lo hayan adelantado de manera natural o peleando la posición, por así decirlo. Fue un tema de su coche también, por lo que él perdió posiciones, por lo que no podía adelantar como los otros dos fines de semana, por lo que realmente le costó mucho y le costó el no estar en podio, porque fue el coche, porque incluso es un tema del software, según entendí, que también afecta precisamente al coche de Franco, al coche de Oli, sí, o sea, no fue un tema de eventos aislados, es un tema ahí de Mercedes y que incluso ya está que X persona de Mercedes también tiene que investigar esa situación porque no puede ser posible que se estén bugueando los coches, o sea, básicamente es como si les hubieran metido un Microsoft del año del caldo a esos coches, en serio, porque se quedan, o sea, se atontan, porque habían dicho que primero que era un problema de Colapinto como tal, lo de su coche, o sea, que era causa de él o era, básicamente que el culpable era él. Ahorita ya vieron también lo de Oli y dijeron, ya está raro. Y también analizando lo de Russell, pues dijeron, sí, está muy raro. Pero porque ya le afectó ahí a Russell también el tema de que se esté bugueando el coche. bueno, respecto a lo de Franco y Oli, a Franco iba
como a 60 kilómetros por hora por debajo de Oli, en una curva que es rápida. Oli trató de Sí, pero me refiero en una ocasión anterior que también tuvo un problema con el coche Franco, Sí, fue también. por tema de Mercedes como tal. Sí, sí, sí. No sé, Franco tiene un mal motor, yo no sé qué onda, porque yo Sí, no sí, quiero sí. ponerme conspiranoica por ser argentina, pero me temo que Franco está sufriendo algo que que Pierre se cansó de denunciar en su debido momento, que decía que no, que a Max le daban el auto especial, que no sé qué cosa que era mentira, porque siempre, insisto, son cosas que se ven en los documentos de la FIA. La FIA lo investiga, no pasan los equipos, la FIA investiga que los autos eran iguales, pero según Pierre, a Franco no, a Max le daban distinto coche, le daban un mejor coche, que a él no, que no sé qué cosa, que las actualizaciones, que obviamente, a ver, a las actualizaciones siempre se le dan al primer piloto primero, si los equipos tienen que elegir entre uno y el otro, eso es un hecho. Pierre no era primer piloto. Bueno, ahora eso que él tanto sufrió en Red Bull, ahora parece que está pasándolo al revés, porque Pierre se bajó del auto y dijo, no, este es el mejor auto que manejé en mi vida. Mientras tanto lo tenés a Franco en el fondo sufriendo de que iba a 60 kilómetros más por debajo que el que le estaba por adelantar. Ah, perdón, pero hay una diferencia. Estamos hablando de un piloto es que estuvo toda la carrera conteniendo a Max versus otro que lo están culpando de un accidente que él no provocó. Y una cosa que quería agregar justamente, que es otra cosa de la FIA, porque la FIA en todo momento arruinándola, la investigación de Franco y Oli se tendría que haber hecho como corresponde, porque al final de cuentas fue un accidente muy grave, entonces tiene que haber un accidente. Chicas, es la primera vez que yo veo que pasa un accidente tan grave y que ni siquiera se investigó, porque bien o mal, Franco estuvo metido en eso y no se investigó, no se llevó a cabo nada, no terminaron de completar la vuelta que ya habían avisado que no iba a haber investigación. Y no iban a haber investigación porque sabían que si tenían que investigar lo de Franco, iban a tener que exponer la telemetría, iban a exponer todo el super clipping y les iba a salir el tiro por la culata. Exacto. Al fin y al cabo le salió el tiro por la culata, porque la gente se dio cuenta, la gente Es que se ve en los videos de todos lados, se ven en la telemetría, se ve en todos lados. justo, o sea, no hay manera de que lo puedan ocultar porque al final de cuentas tan solo el hecho de ver la carrera y estar viendo la repetición se nota cómo Franco pierde la potencia y cómo es que Oli tiene que moverse y es que resulta este accidente tan feo y tan grave. Y es que la verdad no podemos decir que no intentaron ocultarlo. De verdad que ellos estuvieron editando todo. Todo, todo, todo. Si no mal recuerdo, fue este fin de semana también con una de las vueltas de práctica de Kimi, que va en recta y al final de la recta la velocidad se mantiene. A pesar de que se oye que el motor disminuye sus revoluciones, el coche baja la velocidad, se ve en la cámara on board cómo el coche va bajando la velocidad. Los gráficos que mostraba la cámara on board en sí, los gráficos que agregan la Fórmula 1, la velocidad se mantuvo exactamente igual. No bajó, no subió, no nada. Cuando todo alrededor está indicando que el coche está desacelerando, ¿cómo es que la velocidad se mantiene igual? Lo mismo de la vuelta de Paul de Kimi. Están editando todo, están ocultando todo. Ya entendieron que tienen que estar ocultando todo porque todo está horrible. ¿Cómo no llegan a esta conclusión de, ay, ¿saben qué? Creo que sí la regamos? Como cuando quitaron lo de la cámara on board de Kimi, ¿no? Precisamente que dijeron que Ajá, fue una falla técnica y nada más precisamente. mostraron como la parte externa en donde va terminando la vuelta Kimi, pero la on board ya no la mostraron, siendo que unos segundos antes la estaban mostrando. Precisamente la primera onboard de Kimi de lo que fue la clasificación, la Q3, hasta donde yo tengo entendido, fueron dos vueltas las que dio, que fue la primera vuelta, que fue la de la pole, que es la que no mostraron ya hasta el final de la última recta. Cuando entra a la vuelta para, bueno, cuando sale de la curva para la última recta es que volvieron a mostrar su onboard por fallas técnicas. Y la segunda, que es la que están publicando como la vuelta de la pole, que no es la vuelta de la pole, que es la que tiene las tomas editadas desde afuera, cuando se supone que es un onboard. Estamos viendo la vuelta desde la perspectiva del piloto, Sí, que ni justo. siquiera fue la vuelta de la pole, pero así la están Sí. publicando. De verdad, no entiendo hasta qué punto van a tener que seguir ocultando, mintiendo, borrando, tirando cuentas, dirá acá Fifi, para entender que todo estuvo muy, muy mal planteado. Pues es que hasta los comentarios los están censurando, ¿no? Sí, están, de hecho, en una publicación, creo que fue después del Gran Premio de China, no me acuerdo qué fue lo que anunciaron, pero en Twitter ocultaron un montón de comentarios criticando Fue a la
Fórmula 1. Fue en lo del tema de adelantamientos, ¿no? Si no me equivoco, No, que eso fue en supuestamente, Australia. Las críticas fueron en bueno, China. desde Australia habían estado como censurando los comentarios cuando hicieron su publicación esa de los adelantamientos. Desde ahí empezaron. Pero ojo que según Domenicali la gente está contenta. Por eso los números de rating en la Fórmula 1 en distintas transmisiones bajaron un montón. Por eso mucha gente se desuscribió de Fórmula 1 TV. Por eso la gente está criticando, tienen que ocultar comentarios y cerrar cuentas. Al ratito nos censuran a nosotras, no se apuren. La gente está contenta. Yo me siento como en los Juegos del Hambre, cuando gana Katniss y Pita y empiezan a ver las revueltas y el Capitolio es como de, no, ustedes hagan como que no pasa nada, sonríen, saluden, corto, corto, largo, largo. Así me siento con la FIA intentando ocultar que todo es un desmadre, un desastre, que está horrible, pero ellos, mira, como ellos tienen su dinero, como ellos, pues no pasa nada. Claro, Que así se es, mate no les quien se interesa. tenga que matar, no pasa nada. Oigan, pero cambiándoles ya tantito el tema, algo bueno y bonito es precisamente el carrerón que se aventó Piastri. Sinceramente, para mí, en mis libros, dirá Fifi, para mí ganó, porque incluso hasta se llevó el piloto del día y que bien merecido lo tenía porque sinceramente aprovechó su oportunidad. Él dijo, de aquí soy, no se soltó, parecía que iba sin vacunas y pues llegó al podio. Para mí estuvo excelente su carrera. La verdad, después de la largada, yo grité porque vi que se hizo toda una bolita en la punta y fue así como que, espérate, ¿quién salió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? Ya cuando vi que saliendo de la primera curva, Oscar ya estaba primero y se estaba alejando, fue así como que, ah, caray, a ver, espérame, ¿de qué me perdí? Parpadeé, sé que parpadeé, no sé qué pasó. Ya hasta la repetición fue que vi la maniobra, póngale bigote a esa maniobra porque fue señor maniobra. Si no hubiera alcanzado a reaccionar debidamente, se hubiera dado toda la madre contra Kimi. Sí salió detrás de Kimi, ¿verdad? Sí, se hubiera dado toda la madre contra Kimi. Ya nada más cuando vi, se abrió, se volvió a cerrar y órale, vámonos. Fue hermoso. Tendría que descansar más seguido, le hizo muy bien. Sí, la verdad estuvo muy buena su carrera, sinceramente. Estar ahí, aguantando realmente a los Mercedes, siendo que los McLaren, pues ahorita no están dando el ancho. Estar ahí aguantando, estar ahí detrás, estuvo liderando varias vueltas. Ya por el tema del safety car, si no me equivoco, es que hubo el cambio de posición con Kimi, porque pues ya también él llevaba un poquito más desgastados los neumáticos que Antonelli, pero pues ahí donde quedó, para mí estuvo perfecto, ¿eh? O sea, sinceramente estuvo muy, muy, muy buena su carrera. Es que como dirá Cami Tocaya, justo cuando no lo ponemos ninguno en podio, es cuando decide correr, decide andar sin vacunas, decide, sí, hoy es mi día. Mero cuando nadie lo tenía en podio, mero cuando yo dije, ya voy a dejar de salarlo, ya déjalo descansar, pobrecito, a lo mejor es su tercera carrera que no inicia, y dice, tan, por desconfiada. Claro. En realidad fue porque tú lo pusiste como campeón del Gran Premio de Australia. No sé, o sea, cada que me acuerdo me Contexto, da un subimos montón de unos risa. bingos. Digo, contexto, subimos unos bingos y yo acá en la piastrineta, dije que Oscar iba a ganar el Gran Premio de Australia. Ni siquiera arrancó, ni siquiera llegó a la vuelta de formación. Pero X. Estuvo No, buenísimo. la cosa graciosa es que Oscar terminó solamente una carrera y ya va con más puntos que Max. Me voy a matar. Cosas de Oscar. Sí. Oigan, pero yo no sé si yo vi mal, pero ya casi para llegar a la meta, Russell quiso como presionar a Piastri, como que quiso meterse ahí al podio y al último, pues no lo logró. ¿No fue con Sí, Leclerc? hasta el Charles, fue con Charles. Piastri con acabó Charles? segundo. Ajá, porque Ajá. sí, porque me acuerdo que creo que Bueno, Chacho sí. o el que no era Chacho dijo algo como de o sea, así hizo que Russell no logró pasar a Leclerc y él se Charles. había quedado con el tercer lugar. Sí, Es sí, que es de verdad. hecho, hasta donde yo tenía entendido, Leclerc y Russell venían empujando para tratar de alcanzar a Oscar, porque si no mal leí, repito, información no verídica, Oscar se quedó sin ingeniero o tuvo un problema con la comunicación con su ingeniero ya en las últimas Ajá. vueltas. Vieron que de la nada empezó a aflojar mucho su ritmo y Leclerc se le acercó. Fue por eso, porque se quedó sin ingeniero. Yo lo único que tengo que decir es que creo que mucha gente se olvida de que Charles es uno de los mejores defendiendo posición.
Y Russell, no sé, se pensó que iba a ser fácil adelantarlo, siendo que Charles no tiene un mal auto, considerando las regulaciones, no tiene un mal auto y es uno de los mejores defensores. Así que no sé, tuvo mucha fe, la verdad, y sí, fue justamente hasta el final, que creo que hasta la última curva intentó adelantarlo. Sí, Pero que se vio incluso ya que iban para la línea de meta y se ve como Russell presiona para querer meterse, pero pues obviamente no, ya no alcanza. no, No pero por sé eso. si se le olvide, lo que sí es que yo creo que fue más porque entre los Ferrari y Mercedes había como una danza entre ellos durante toda la carrera. Fue lo más Entonces, divertido. sí, de hecho, o sea, porque adelantaba uno y luego en la siguiente curva el otro, entonces yo creo que fue más como que traía la realidad alterada y dijo, bueno, tal vez, o Es que sea, yo también ya casi llegando a la meta dices, pues, ¿qué más puedo perder? Claro. Bueno, yo sí, podía tuve perder miedo de mucho. que en algún momento se toquen. Yo tuve miedo de que en algún momento se toquen porque Exacto. podía fallar, o sea, si ya vimos que los autos de la nada se iban, yo dije, estos güey, momento se van a tocar, se van a matar. Por suerte no pasó un accidente. No, no lo puedo disfrutar porque así como vos decís justamente que se adelantaban justamente era porque se adelantaban, ponían toda la batería para que adelantar esa posición y como se terminaba la batería, el otro aprovechaba a adelantar. Por eso yo no puedo disfrutar estos adelantamientos, como que envidio a la gente que disfruta estas carreras. Me da risa, pero lo que sí me estresa un montón es precisamente Hamilton y Leclerc. O sea, vieron que el jefe pasado les costó la posición, les costó perder entre Russell y hoy, y bueno, y este jefe van y hacen exactamente lo mismo, a estarse peleando a lo güey. Y es como que, ay, Dios mío, ya por favor, o que se saquen o ya que uno ceda la posición, porque de verdad les iba a costar otra vez que George les adelantara de nuevo. Es que sí, o sea, de verdad parece, digo, no en balde están en Ferrari, no aprenden de sus errores, aparte de que son hombres, no aprenden. Y neta, o sea, no sé si, digo, evidentemente yo les dije ahí que Hamilton quería obviamente ese lugar y por eso es que estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero era obvio que se estaba, o sea, que estaba perdiendo rendimiento y que sí o sí lo iban a pasar. Entonces, era su decisión que lo pasaran limpiamente o que se fueran todos allá contra el muro. Digo, afortunadamente no pasó nada malo, ¿no? Pero sí o sí tienen que arreglar eso porque si no, van a seguir haciendo que Mercedes o algún otro equipo como Oscar, pues los pueda adelantar. ¿Y saben quién replicó esto en esta carrera? Isaac Hadjar, Taller y o Max. sea, sí, justamente. Max no, porque Max cuando lo adelanta lo hace onda tranquilo, no tuvo mayor problema para adelantarlo. No, no, Pero pero me refiero a que de todas maneras como equipo pelearon ahí. sí, y justamente Isaac estaba tan preocupado por intentar adelantar a Max de nuevo, a recuperar su posición, que no se dio cuenta que atrás venía Esteban, y Esteban, Haas, no voy a decir que tiene un buen auto porque ni siquiera sabría definir todo el día de hoy si es un buen o mal auto de Haas, pero venía muy rápido, venía más rápido que Max inclusive, y Max iba más rápido que Isaac. Vale aclarar que a Max le pusieron una de las mejoras, pero las mejoras como que no funcionaron, o sea que venían siendo bastante inútiles las mejoras, venían siendo lo mismo que nada y de hecho hasta lo perjudicaban. Pero al fin y al cabo, él tenía las mejoras y el otro estaba empeñado por intentar adelantarlo. Max ni siquiera tenía que defenderse porque él agarraba mejor las curvas, entonces nunca perdía la posición. Pero Esteban se acercó y lo adelantó y creo que perdió 2 posiciones en ese solo movimiento. Y nunca más entró en zona de puntos. Y yo sé que es un piloto joven en su segundo año en la Fórmula 1, es su primer año en Red Bull. Yo creo que tiene que aprender de esos errores de que si ves que tu auto tiene menos potencia que el de tu compañero de equipo, no pelearlo o pelearlo lo menos posible, preocuparse por defender. Red Bull está muy mal. Yo creo que en estos momentos Red Bull como equipo, para mí acá falló la comunicación. Como equipo voy a criticar a mi equipo. Red Bull tendría que haberle dicho, bueno, ya te adelantó Max, déjalo que él siga su camino, vos defender la posición porque necesitamos cada punto que ganes de ahora en más. A Red Bull en este momento cada punto le importa porque a ver, ustedes recuerden que el dinero que ganen a final de temporada depende de la posición. Y hay rumores de que dicen que encima Red Bull está como va a priorizar el auto para el año que viene, como que este año están planeando detener las actualizaciones, El como desarrollo. que el desarrollo, eso no me sería la palabra, como hizo hacer el Horner el año pasado. Yo creo que contrario, el año pasado, esta vez sí es más inteligente, no voy a decir directamente tirar el 2026 a la basura, poner algunas mejoras, pero no tantas como se planee, seguir desarrollando el auto, aunque
más tranquilo, porque obviamente, insisto, cada punto cuenta, pero contra el año pasado sí, porque bien o mal el año pasado no tenían tampoco tan mal auto, sí era malísimo el auto, pero podían hacer ciertas cosas, tuvo sus brillos, pero este año no, este año tienen que mejorar y enfocarse también en ganar el año que viene, porque yo siempre digo que hay mucha gente que en redes decía, no, porque Max se pudo ir a Mercedes y no, y él eligió quedarse en Red Bull, imagínense Max con ese Mercedes. Yo creo que la gente se olvida de que Max sabía lo que iba a pasar con este auto. Y ahorita Yo dices, como mí, ahorita sales con que regrese Horner, ¿no? Ahorita no, regresa Horner, por favor. voy a Bien darle un dicen por mérito ahí que mejor mal conocido que mal por conocer. Oh, cálmate, Toto. bueno, yo lo único que voy a darle mérito a Horner y a Helmut Marko, que ustedes saben que yo a Helmut Marko sí lo quiero mucho, ustedes lo odian, yo lo quiero mucho a Helmut Marko, es que estando ellos presentes, muchas cosas que pasaron esta temporada no se habrían llevado a cabo. Ellos hubieran criticado desde el primer momento a Toto Wolff y sus opiniones sobre las regulaciones. Ellos hubieran opinado un montón de cosas sobre los accidentes e incluso sobre cosas que pasaron con Max. No sé si tanto Horner desde el lado de Max, pero sí Helmut Marko. Él no se hubieran callado muchas cosas. Y Red Bull está muy tibio por muchas cosas, chicas. No son vocales, no son nada. Es como que yo, Lauren Mekis tiene que recordar que por algo Red Bull por años fueron reconocidos como los malos de la Fórmula 1, no solo por ser un equipo que derivó de una bebida energética, sino porque siempre tuvieron esa actitud distinta, más Y ahorita ya arrogante. tienen al maestro de filosofía. Sí, y él no, como que te sea más tranquilo, más familiar. No, esa no es la filosofía de vida de Red Bull. A mí no me quieran vender eso porque justamente yo soy fan de Red Bull desde el día uno gracias a David Coulthard. O sea, yo sigo a Red Bull desde el 2005. A mí no me van a decir cómo es mi equipo. Así que imagínense. Yo no sé quién extraña más a Horner, si Fifi o Toto. De verdad no No, sé. yo no lo extraño. De hecho, yo estoy feliz de que se haya ido. Yo celebré mucho cuando lo echaron. Pero Tus sí estoy de declaraciones me acuerdo. suenan diferente. No, yo fuera de chiste no lo extraño. Sí doy mérito que ciertas cosas él lo hubiera hecho diferente. Y, Tus, a ver, tus deseos vamos a internos nos dicen, Fifi, que sí lo extrañas. Todo en ti está gritando que lo extrañas. no, Eso es, Exacto, eso es una relación tóxica, Fifi. les exacto, sí. juro, no, ¿saben lo que también es esto también más allá de todo chiste? Él está también desde el día, estamos desde el día uno en Red Bull. Yo entonces lo conocí a Red Bull con él como ¿Es jefe como de si lo equipo. extrañas? No, yo les juro que si una persona fue feliz cuando lo echaron fui yo. Pero sí, siempre me acuerdo de que cuando de todos se rieron de él cuando él salió con los papeles impresos con la telemetría de Max, no me acuerdo qué fue que había pasado y que todos se rieron de él. Y yo dije, ¿por qué se ríen? Es lo que un jefe de equipo tiene que hacer. Porque esas son las actitudes, lamentablemente, que hay que tomar a veces en estos momentos de la Fórmula 1. Y él no fue la mejor persona porque justamente casi llevó a Red Bull y a Max al hundimiento. Yo desde ya yo siempre dije que yo no esperaba que este año, si bien puse de Lurier Marco Max campeón para mi bingo, yo siempre dije que no había que esperar nada de este Red Bull este año, porque el motor iba a ser malo. El motor no es necesariamente malo, pero tampoco está lejos de ser el mejor. Y yo siempre digo, si yo, una persona random que apenas sabe andar en bicicleta, ya sabía que esperar del motor Red Bull este año. ¿Ustedes no piensan que Max no lo sabía también? ¿O que todos en Red Bull no iban a saber lo que esperar de este motor? Y por eso yo siempre digo, hay cosas que Red Bull como equipo está fallando este año. Están muy tibios. Se nota la falta de presencia de al menos de Helmut Marko. Que yo lo extraño, yo sí lo extraño, no voy a negarlo. A Helmut sí lo extraño. Pero hay cosas que hubiera hecho que no hubiera, o sea, que hubiera sido tomado otra actitud. Y acá están muy pasivos. No son el equipo que yo conocí. Y tienen que cambiar eso, tienen que devolver esa actitud. Y Tocando tema de que no son el mismo equipo que tú conociste y todo lo relacionado a Max, ¿tú piensas, crees, opinas? Y te lo pregunto directamente a ti porque primero tú eres la mayor fan de Red Bull, tú y tus 5 voces en la cabeza, eres una gran fan de Max y aparte por todo el conocimiento que tienes. Entonces, a ti directamente te lo pregunto, ¿realmente crees que Max se vaya a retirar para el próximo año o en este mismo año? Porque supuestamente tiene otra vez la cláusula de que si para cierta fecha no está en una buena posición dentro de la tabla, pues él se retira. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ya se ves? acabó. Acabas de tocar un tema sensible, un tema por el Yo que sé, lloré. pero no te lo puedo preguntar a nadie más. No, ya sé, lo entiendo totalmente. Yo es un tema por el que lloré y mientras me preguntaba se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo.
Yo siempre digo, a mí en la Fórmula 1 me rompieron 3 veces el corazón. Schumacher la primera vez en el 2006 cuando anunció su retiro, Schumacher en el 2012 cuando anunció de nuevo su retiro y Vettel en el 2022 cuando anunció su retiro. La de Vettel, la primera vez de Schumacher, yo dije, no tengo piloto y me puse mal. Yo quería mucho a muchos pilotos de esa época, pero Michael era mi piloto. Cuando Vettel anunció su retiro, yo ya tenía a Max conmigo y dije, bueno, él es mi piloto, listo, se va a Vettel, que yo siempre digo, con Vettel, Max era mi segundo piloto. Vettel, por mal que vaya, era mi primer piloto. Y ahora con Max de nuevo me quedo sin piloto, porque no tengo esta conexión que sentí con ellos tres en ningún piloto. Yo a Schumacher lo seguí desde el primer momento que me acuerdo. Lo primero que me acuerdo es ser fan de Schumacher. A Vettel, yo cuando lo vi corriendo en el 2007 con el Gran Premio de los Estados Unidos, que él debutó reemplazando a Kubica después de su accidente en Canadá, yo dije, este es mi piloto. Y fue un reemplazo donde sale la carrera. Y al tiempito redebutó en Toro Rosso. Y yo dije, él es mi piloto y él va a ser campeón. Dicho y hecho. Cuando debutó Max en Suzuka 2014 como en las prácticas, yo dije, yo siempre digo, siempre me acuerdo que lo primero que dije, ¿qué hace un pibito más chico que yo tenía 19 años en ese momento, corriendo en la Fórmula 1? Y cuando lo vi en las prácticas, yo dije, tengo piloto. Y yo siempre dije, Max va a ser campeón y el tiempo me dio la razón. Yo si bien tengo muchos pilotos que quiero, creo que siempre dije que Charles es mi segundo piloto. A Oscar lo adoro con mi vida. Y su único crimen es estar en McLaren. Y a Kimi lo quiero mucho. Yo no tengo con ninguno de esos tres esta conexión, así que es un tema sensible para mí. Y respondiendo a tu pregunta, él dijo en una entrevista que se iba a retirar, en una entrevista con la BBC, y se lo escucha tan resignado, porque ni siquiera se lo escucha enojado. Esa es la más triste, ni siquiera se lo escucha enojado. Y estamos hablando, hay gente que lo critica que dice que no sabe lidiar con un mal auto, y me parece una falta de respeto porque creo que eso demuestran así que no lo vieron renegar con los motores Renault, que siempre los mirabas un poquito de más fuerte y ya reventaban solos. Yo no sé, no te sé decir yo, pero el lado fan espera que no se retire, pero el lado objetivo entiende el por qué él quiere retirarse y le da toda la razón del mundo. Y justamente el que más diga eso puso en marcha a un montón de gente de la Fórmula 1, porque saben que si Max se va, mucho del público ya directamente se va con él. Había un rumor de que supuestamente Domenicali se va a reunir con él durante abril para hablar, pero muchos expilotos están diciendo que es un error dejar ir a Max, que no pueden dejar ir a Max, porque ven toda la movida que hizo en la NLS, más allá de su descalificación, es como que todos los pilotos ahí admiraron lo que él hizo, admiraron que él se haya ido a la reunión de los pilotos, aunque él pudo no haber ido, y admiraron que alguien de su nivel se haya presentado con ellos y haya aportado opiniones. Eso mueve mucho a la gente. Uno Y eso, tan solo con los pilotos, porque creo que, por ejemplo, el año pasado que teníamos un montón de rookies en la parrilla, todos buscaban a Max y hasta la fecha todos los más jóvenes buscan a Max, buscan acercarse, tienen muy buena comunicación con él, porque al final de cuentas es lo que decíamos el año pasado. Max es el piloto que a él le hubiera gustado que le tocara, que lo recibiera. sí, Entonces, exactamente. ahorita, por ejemplo, con lo de Nürburgring, precisamente lo mismo, ¿no? O sea, él está tratando de ser esa persona que a él le gustaría que fueran con él. Y, o sea, eso que dices, por ejemplo, de que se presentó con ellos y todo, pues al final de cuentas es eso, es lo que él quisiera para él mismo, lo que a él le gustaría que le tocara. Y yo creo que está muy padre, está muy chido, pero no solo se trata de que Max logra hacer estos movimientos con los pilotos, también mueve muchísima gente. Y para la Fórmula 1, para la FIA, para Red Bull, es un negociazo, porque al final de cuentas, la mayoría de las mercancías es por Max. Temas de boletos, de vistas en streaming, todo eso, es por Max. Sí, Realmente mucha gente sigue a Max. Jazz
yo quiero recalcar que llevo casi 30 años viendo la Fórmula 1 y que hace un rato dije que yo no estoy motivada a ver la Fórmula 1. Mi única motivación para ver esta temporada es Max. Yo les aseguro que si Max mañana dice, listo, no me retiro, no aparezco más en la Fórmula 1 esta temporada, yo dejo de ver la temporada. Así de una te lo digo. No, porque aquí te necesitamos, Fifi, así que apláquese. Lo siento, yo no puedo, no, es mi única motivación. Ahorita voy y te amarro Así enfrente tengas de que la traerte tele. a punta de pistola, mujer, aquí te vas a quedar porque necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos fuentes confiables y pues tú eres eso, así que no, Y la no empecemos. experiencia. Chicas, estoy depresiva, o sea, tengan en Te cuenta vas y que te funo, ni siquiera estando franco me motiva. te vas y te funo. Lo tengo impreso, Fifi, lo tengo impreso. I have it printed out. No me voy a ir, no me voy a ir, pero yo sí, genuinamente espero que Max no se retire, que no sé, que aunque sea, qué sé yo, Cadillac lo convenza de sumarse. Qué sé yo, Dios, que me haga- acaban de hablar el Chestapen más vivo que nunca. Hace rato vi una teoría acá bien mafufu de que Max empezó a hablar de su retiro ahorita que regresó Checo porque han estado hablando mucho y son súper amigos y acá. Y Checo también ha estado hablando mucho de su retiro, de que ya son sus últimas temporadas. Y Max ya había dicho que se quería retirar junto a Checo hace 1 o 2 años. Así como que, Checo, esto es tu culpa. Checo le empezó a hablar del retiro y Max dijo, sí, jalo. No, y Listo, más que estaba chicos, presumiendo que el descanso le cayó muy bien, ¿eh? Que él piensa que todos los pilotos deberían de tomarse al menos un año de sabático en su carrera para poder volver con todo, porque, o sea, él dice que él le cayó muy bien su Si año de Max se va, voy a descanso. culpar a Checo y eso me yo duele. creo que Max haría, ¿eh? Yo creo que si Max dice mañana me retiro, yo creo que Max a futuro volvería, porque Sí, vuelve. Cuando creo que cambian las regulaciones, Cuando cambien creo las que no nos regulaciones. olvidamos, porque incluso a mí me pasa, de que yo me olvido de que Max empezó la Fórmula 1 muy chiquito. muy Él chiquito, así es. empezó la Fórmula 1 con 17 años y lleva más de 10 años en la Fórmula 1. Es que está Oye, chiquito. es como estos, en las empresas los que llamamos dinosaurios, que llevan así de que toda la vida en la empresa, así es Ya es Max. activo de Red Bull. Sí, de hecho. Sí, sí, Y no, y yo les aseguro que él se va y Red Bull se cae a pedazos. sí, Porque júralo. más allá de que no tienen piloto, por primera vez en la vida se quedarían sin un piloto líder. Exacto. Porque bien o mal, cuando Seb se fue, estaba Daniel en su prime. Daniel en esas épocas no tuvo más victorias porque el Red Bull en esos años era tan malo, era más malo que pegarle a la madre, chicas, ese Red Bull. Por eso es que creo que nunca se pudo dilucidar bien el talento de Daniel en esas épocas. Y de hecho también se notó en muchas cosas de Max también. Pero ahora en este momento no tiene a nadie. ¿Qué lo tienen a Isaac? Que Isaac tiene estos momentos que todavía se está formando. Para mí le falta todavía formarse. Y no tiene otro piloto. Onda, su mejor piloto actualmente, sin contar a Max, sería Isaac. Y Lindblad. Serían una muy buena Lindblad. dupla. Viéndolo ya de esa manera, serían una muy buena dupla. Se van a agarrar a las piñas, dirás tú, pero Sí, son una muy buena dupla. sí, exactamente, pero no tienen un piloto que decía, bueno, insisto, como cuando se fue Vettel a Ferrari, él dijo, no, bueno, nos tenemos a Vettel, a Hamilton, ay, ya se me mezclaron los nombres, a Richardo, bueno, justamente por eso se me mezclaron los nombres, que le hizo peleas a Hamilton, teniendo un mal auto que le hizo, que superó a Vettel, que hizo de todo. Bueno, tenemos este pilotazo y el tiempito sumaron a Verstappen, que Verstappen también al toque sumó un montón de cosas increíbles, Max. Y así, pero hoy no tienen eso. Están lejos de tener eso. Sí, Porque sí, por mucho. yo creo que acá no dimensionamos lo mucho que hizo Max en su segundo año de Fórmula 1. Y son cosas que, si bien sí tenemos pilotos que hicieron cosas impresionantes, por ejemplo, Hamilton en su primer año que peleó el campeonato de Fórmula 1 y en su segundo año se la campeón, el McLaren en esos años era una nave, no era un auto común. El Red Bull en esos años eran malos. Así que creo que son contextos distintos, pero por eso, y ahora no tienen ese equipo, no tienen un piloto así, y sobre todo no tienen un piloto tan influyente. Exacto. Y para mí sería como una caída de la que le costaría mucho recuperarse a Red. No, y sabes que no nada más a Red Bull, realmente a la Fórmula 1 como tal, Sí, porque sí. repito, muchas visualizaciones, mucho de ir a los grandes premios, mucha compra de mercancía, mucho de todo es por Max, realmente mucho es por Max. Sí. Y de hecho, bueno, acá yo tengo, porque
yo no voy a dejar de tirarme veneno incluso cuando ya estoy depresiva, que me molestan las opiniones de ciertos pilotos, expilotos mejor dicho, que son dos en especial, pero técnicamente son unos cuantos. Jacques Villeneuve es uno, pero bueno, Jacques Villeneuve ya hablé lo suficiente de él, no le quiero dar entidad a ese energúmeno. Después está otro de los, para mí, peores campeones de la Fórmula 1, y esto lo digo no necesariamente porque me caigan mal, sino porque si yo tengo que hablar de pilotos que me caen mal, que son campeones, tendría que hablar de Hamilton, y para mí es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, así que quiero que se ponga en evidencia que no lo digo desde el lado personal, pero Damon Hill para mí también es otro de los peores pilotos de la historia de la Fórmula 1 en salir campeones. Damon Hill es otro, que es un resentido, una persona que vivió del resentimiento de Schumacher, que en su momento, cuando él en el documental de Schumacher, y esto me lo sé porque me sé de memoria ese documental, cuando relataron el campeonato de Michael en el 94, y a Damon le tocó hablar del choque que tuvieron, que sí, fue culpa de Schumacher. Él resulta que dijo, no, porque yo si hubiera estado en el lugar de Michael, hubiera hecho lo mismo, pero bien que no se cansó de criticar a Mike. Y justamente él, a Max, por hacer cosas similares a lo que hizo Michael en su debido momento, lo vivió criticando, lo tildó casi de que de asesino un poco más. Y andaba ofendido porque la suegra de Max, que es la única de ese lado de la familia, que salió a defenderla a Max y que le dijo de todo y andaba de ofendido en redes sociales contestándole, por favor. Y otro es al otro resentido también, que qué casualidad, todo otro resentido de Michael, alguien que no llegó a campeonar y le pesa, Juan Pablo Montoya, que él también, porque ahora que trabaja en la Fórmula 1, trabaja en la Fórmula 1 TV, él la agarró y salió a criticar a Max por quejarse de las regulaciones, que no sé qué cosa, que bla, bla, bla. Y yo de Juan Pablo Montoya nunca tuve una buena opinión, nunca la voy a tener, y cada día que habla siempre voy a tener una peor opinión sobre él. Y me lo termina confirmando porque siempre te dice alguna taradez. No quiero decir otra palabra, pero siempre dice una taradez. Y bueno, me lo termina de confirmar. Así que nada, más allá de que son pilotos que casualmente no me caen bien, sus opiniones son una porquería. A ver, sin ir más lejos, hay otros pilotos que hablaron bien de él y que yo directamente no los tengo registrados y hablaron bien de Max. Y no voy a decir, ay, no, sí, porque este fue un gran piloto, porque yo no los tengo registrados, porque nunca los vi correr y no me interesé del todo en verlos correr tampoco. Así que imagínense, no es algo de que digo personalmente por ellos como pilotos, sino que bueno, sus opiniones son una porquería. Y ahí es donde yo valoro justamente opiniones específicas de otros, insisto, de jefes de dueños de otras categorías. El dueño de la NASCAR está más o menos, no sé, un poco más va a viajar hasta la casa de Max para rogarle que vaya a correr allá. El de la Fórmula E también lo quiere a Max de correr al menos probar un auto. Él dijo que le ofrecía un auto para probarlo. Les aseguro que Max le dice, sí, pruebo un Fórmula E, y ese hombre muere feliz en ese momento. Los de la NLS organizando todo a favor del calendario de Max, y así tantas otras categorías. Los de la IndyCar lo quieren a Max. Mario Andretti dijo que si Max levantaba el teléfono, él tenía un auto. Si es un piloto del montón, como varios quieren hacer creer, ¿usted le parece que tantas personas así lo querrían a él en su categoría? Me parece que no. Y eso es lo bueno que tiene Max, que si él se retira, él no es que se va a quedar diciendo, bueno, no voy a correr más, no, porque no tengo dónde ir. Él tiene espacio de sobra de él. De hecho, justamente que él quiere ir a Le Mans, que su sueño es correr con Alonso y con Vettel, que yo, chicas, llega a ser el equipo Verstappen-Vettel y yo soy capaz de implosionar en vivo. Lloraría de la felicidad y después implosionaría en vivo. Lo grabas, por favor, porque tenemos que subirlo a redes. Sería muy buen contenido, entonces sí, por favor, haces el favor de grabarlo, pero con un buen ángulo, ¿eh? Sí, sí, Con buena iluminación para que se note. Que sí, se sí, vea dónde exacto. cae cada pedacito. Oye, y hablando de pedacitos y cambiando el tema bien radicalmente, ¿qué onda con los espejos de Cadillac? Oye, es que tienen demasiado presupuesto, en algo tienen que gastarlo. O sea, el presupuesto se estaba yendo supuestamente en las penalizaciones contra Checo para cubrirla, pero ahora resulta que no, se está yendo en sus espejos que se están cayendo. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Te acuerdas que en las civilizaciones antiguas normalmente daban un sacrificio a los dioses
para que no le pasara nada a todo el pueblo. En este contexto, Ajá. el espejo es el sacrificio y el pueblo es el resto del Cadillac. Entonces, si el espejo quiere morirse para que el resto de Cadillac pueda cumplir con la carrera, yo estoy feliz con eso. Me hace reír. En mi casa, cada vez que se compra un espejo, a los días aparece roto, porque siempre lo dejamos tirado en cualquier lado. Yo les aseguro que ni en mi casa se rompen tantos espejos ¿Tú eres, como tú eres Cadillac acaso? No, me pasaron por No, encima. En 3 Cadillac le carreras ganó. rompieron 3 espejos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? O sea, 3 carreras, 3 espejos rotos. No tiene lógica. Y se supone que para Shanghai habían llevado una actualización que era del soporte del espejo. Entonces, imagínate. Dios, qué horror. Imagínate tener que meterle una mejora para el espejo. Imagínense esto, por favor. Cadillac implementa mejoras, documento de la FIA. Implementa mejoras. ¿Cuál es la mejora? Un tornillito de más para sujetar los, los espejos. Pero no funciona. Y se caía el espejo. Yo la verdad, cuando vi ese documento, yo me emocioné. Yo dije, mira, vamos avanzando, pasos agigantados. Vengo leyendo el documento, soporte del espejo. Hijos de su santísima. No. Encima, no solamente eso, chicas. Bueno, nosotros no grabamos sobre el Gran Premio de China, pero chicas, el auto se movía solo. Ah, sí, eso estuvo Ese genial. auto, ya al final, tuvieron que correr los pobres mecánicos. Es que vio un Aston Martin al lado y dijo, tómala, te gané. Porque el auto se movía solo. Yo dije, este tipo, no. No solo el auto se les cae de pedazos, sino que ya se le mueve solo. Y pues van a Chicas, decir que hacen trampa. Cadillac me está cayendo bien porque siento que me representan como persona. ¿Cómo? ¿Vieron ese meme que dice explica tu vida como si fuera un Fórmula 1? Yo pondría Cadillac, chicas. Eso es mi vida. Yo pondría un Aston Martin, definitivamente. Oigan, pero no, ya en serio, ya dejando un poquito de lado las bromas, yo sí quiero reconocer lo que ha sido el trabajo tan titánico de Cadillac. Ahorita Ah, sí. seguimos burlándonos de ellos porque pues merecen muchísimas burlas, pero estaba viendo una gráfica el otro día. Para el inicio en Australia eran alrededor de 3 segundos, si no mal recuerdo, más lentos. Los lapearon 2 veces. ¿O 3? Sí. 2 veces. Para China eran segundo y medio más lentos, pero nos lapearon nada más una vez. Bueno, a Checo, porque Bottas no cuenta en esta gráfica. Para Japón, apenas la tercera carrera, ya no los lapearon y nada más eran como 1 segundo, 800 décimas más lentos. Quieran o no, ese es un trabajo titánico. Han tenido muchísimos mejores resultados que Aston Martin. Y ya son más rápidos que Aston Martin. Para mí eso ya es una ganancia. Ya tienen el campeonato de constructores. Para mí ya son campeones. No necesito más. Cadillac desde la cuna. Como Uy, debe ya ser. aparecen ya aparecen Sainz diciendo que se iban a llevar la pole ahorita en Japón. O sea, nos No, estamos chicas, pero es burlando admirable, la es vez admirable. pasada, pero nuestros bingos son proféticos, pero al revés. Son Claro. sanaciones. Es admirable que esta carrera los dos Cadillac terminaron. Yo creo que es algo de aplaudir y también hay que aplaudir que Alonso no terminó último. Yo creo que esto lo tienen que tomar como victoria los dos Yo equipos. se los dije desde un principio, para mí eso fue victoria, para mí Alonso ganó el Gran Premio porque no terminó último. Es que sí, fue una victoria. Yo cuando vi los resultados dije, estas personas tienen que tomar que los dos de Cadillac terminaron. No diría enteros porque no terminan los enteros. Es nivel salir campeón del mundo, pero bueno, ganaron la carrera por terminar los dos autos. Yo creo que en Cadillac festejaron mucho por eso. Sí, Y yo creo Aston que Martin sí. también. Está bien, a Lance lo tuvieron que retirar porque son Aston Martin, no necesita más explicación de por qué retiraron. Pero Alonso no terminó último. Encima terminó la carrera, o sea. Y aparte, encima- los pitstas de Cadillac han sido buenísimos, ¿eh? Al menos los de Sí. Checo. Que sirvan de algo los ex mecánicos de Red Bull. Ya saben cómo trabajar con Checo al menos. Ahí está, ya son ex mecánicos de Red Bull, ya que se lleven a Max, por favor. Ya que se Es lleven un al ex link. compañero de Checo, La O sea, ex pareja. a su expareja. Imagínate ese equipazo correr nada más por el placer de correr. Eso sería la salvación de Max. Sí, Imagínate sí, sí. todo el No. marketing que se podrían aventar. Es pensar te en imaginas. grande. No, chicas, pero no piensan en grande la Fórmula 1. Ustedes tienen que entender que no piensan en grande. Les falta gente de marketing. Literalmente, BTS sacó a Irán en 2.0. Terminan con
Y yo digo, ay, ¿por qué los de Red Bull no hacen algo con esa canción? O Podrían sea, todos agarrar los fans, yo he visto un el montón de edits con esa canción, la de 2.0 de BTS. You know how I do, Max Verstappen. Y están increíbles los edits. A la gente de Fórmula 1 le hace falta visión, le hace falta pasión. Siempre dije que si los de la Fórmula no fueran inteligentes, lo agarran a Max, lo agarran a Charles y les pondrían a hablar sobre el tema del incident y quién fue el responsable. Si los de Fórmula no fueran inteligentes, harían eso y no son inteligentes. Deberían de ¿Saben qué es replicarlo. lo que les hace falta a la Fórmula 1? Nuestras cabezas. No, Sí. no. No, porque, bueno, hay que interpretar bien, ¿no? Sí, no, espérate, no manifestemos mal, no manifestemos mal que nos sale chueco. Estás viendo que manifestamos chueco. No, lo que le hace falta a la Fórmula 1 es una fangirl de 25 o 30 años como, No, como cabeza del equipo de marketing. Le hacemos falta a yo, nosotros. voy yo, No lo chicas. quería decir tan obvio. Voy yo y hago ese pedido. Los obligo a Red Bull y a Ferrari a entregarme a Max y a Charles y lo siento y diga, ¿quién fue culpa del incident? Y o terminan a las piñas o se terminan riendo porque se van en los extremos. No podría haber un punto intermedio. No Repito, podría yo decir, pondría a Alonso y a Hamilton. no, sabes que sería hermoso. Sí. Sería ¿Sabes cuál sería hermoso. una dinámica bien chistosa? Poner a Oli y a Franco en situaciones incómodas juntos. Ay, no, pero la vida de ellos es una situación incómoda. Sí. Nada más que se rodeen. Una entrevista de ellos dos solos. Ellos no necesitan ayuda de la ahí sí no necesitan ayuda de la Fórmula 1. Ellos ya su vida es una situación incómoda. Sí, Siempre se pero yo terminan necesito un Fórmula contenido de 1. eso. No, pero poner a rivales así, enfrentarlos, sentarlos y decirle, díganse lo suyo, sería maravilloso. O sea, Ahí ya ni siquiera una confrontación de verdad. Simplemente tenerlos en una dinámica a ellos dos solitos, juntos, con insinuaciones. Ni siquiera algo directo. Esto es visión, es pasión. ¿Sabes lo que pasa con ese? Ahí sí te puedo corregir, que lo de Franco y Oli es más tema personal, no tanto tema de deporte. Ahora, lo de Alonso y Hamilton o lo de Max y Charles sí es tema deporte. Sí, ahí sería cruel con Oli y con Franco, la verdad. Y Sí, hasta ahorita un es- tema de deporte no han tenido como tal, creo. no solamente casi se matan varias veces, pero Pero- increíblemente no es por culpa de ninguno de los dos, sino por accidentes en general de la vida. Bueno, ¿quieres un tema de deporte? Algo que sea completamente de pista. Sí, a Pon ver. a Checo y a alguien en una entrevista. Oh, sería maravilloso, Sí. sería hermoso también. Sí. Pregúntale directamente en una entrevista con ellos dos solitos a Lawson por qué le pintó el dedo. A Checo, ¿cómo se sintió con eso? ¿Cuál fue la dinámica interna de Red Bull? No, Pero mira ¿saben que si qué? nos, si Chicas, nos vamos a ¿saben eso, qué? también ponemos a la diva del paddock, a Russell. ¿Saben qué, chicas? ¿Pero contra quién? Contra todo, contra media parrilla. No, contra Checo también, que ya ves que apenas dijo en la radio que estaba haciendo ese idiota y le dijeron es Checo y el obvio, o sea, era obvio. Y así de, Totalmente desagradable. Pero, ¿saben? Lo que también se podría hacer agarrarlos, agarrar a Max y a Checo, pero hablar desde Brasil Brasil 2022. y Mónaco ¡No! 2022. Y duro y dale con eso, de veras. están casadas con Pero, ese tema. chicas, si las Chestapen extremas no sueltan, ¿por qué yo voy a soltarlos si yo lo uso para reírme, no para enojarme? Yo lo uso para reírme porque aquí mis imaginaciones me lanzan un fanfic bien chidote y ya. Yo sé que a lo mejor se agarraron a madrazos, pero pues mi cabeza me dice otra cosa. No, chicas, yo saben que lo peor de todo, que yo siento que ellos al día de hoy, si los ponen a hablar de Brasil 2022, dirían no, sí, chicos dirían no, sí, yo me sentí molesto por la situación, y Max diría sus comentarios resentidos, porque Max es un resentido, y después dirían no, pero después nos obligaron a juntarnos y arreglar la situación y ahora estamos bien, y porque básicamente en Red Bull se supone, esto es obviamente un rumor, no me ha confirmado, pero se Les supone hicieron que terapia de pareja. que Helmut Marko los mandó a arreglarse. Como que ¿En qué arreglarse. sentido? No, Como pero, cuando mi mamá nos decía a ti y a mí así de, oiga, ya estuvo, a ver, o se arreglan o les parto su madre así. ¿vieron ese meme de los hermanitos que la madre los encerraba en una sola remera y tal porque Sí, se sí. habían peleado? Bueno, básicamente eso. Me encanta que se priva de la risa Fifi en lo que lo está diciendo. Chicas, yo siempre digo, yo Brasil 2022 lo uso para reír. ¿Ustedes saben que Mira. yo nunca terminé de ver esa carrera? Por dos, yo jamás he terminado de ver esa carrera. Empieza el momento en el que le piden la posición a Checo, Checo se la da a Max y yo ya hasta ahí llego. Ya no llego al punto en el que Yo lo le dejé piden regresar la posición a Max. yo lo dejé de ver cuando a Max lo penalizan
porque dije, o sea, yo de por sí estaba enojada, porque no sé qué había pasado en el principio de la carrera y medio que me molestó. Y cuando penalizan a Max, yo dije, esa penalización es injusta, voy a sacar la carrera. Y no la vi más. Fui, hice cosas, me dormí de siesta y cuando me desperté había todo un quilombo en Twitter de que Max era la peor persona del mundo. Y cuando yo me dije, no, Max, ¿qué hiciste, hermano? Eso no se hace. Pero bueno, ahora lo uso para reír. Por eso digo, Para este si punto los, lo único que queda es reírnos. si los chequistas extremos lo usan para enojarse con Max, ¿por qué yo no lo puedo usar para reírme de Max? Yo me río. Que la neta sí se la voló, pero ese no era el tema. Cambiamos de tema antes de que nos vayamos a las piñas tú y yo. Que hablando de irse a las piñas entre dos, ¿qué pasó entre Lian y Lindblad? Yo sé que Lindblad es nuevecito, Lian ya está más curteo y todo lo que tú quieras, pero se están agarrando de las greñas bien sabroso entre los dos. Yo no he visto ningún comentario en prensa ni nada. Muy todo el marketing bien chido de ellos, son los amiguitos, pero en pistas se están agarrando tan sabroso que yo les puedo Como apostar debe que ser. ¿Eh? Como debe ser. Como debe de ser, sí, como debe de ser, yo entiendo eso, pero te lo puedo apostar que en unas cuantas carreras se van a terminar sacando entre los dos. ¿Qué chuches está pasando con ellos? Lindblad viene con el cuchillo entre los dientes. Yo lo que tengo para decir es que Arvid está demostrando que va a ser un gran piloto y que Liam está mostrando mucha mejora, muchísima mejora. Así que no sé qué puede salir de ahí. Claramente están peleando por el segundo asiento, por el potencial retiro de Max, y uno de los dos va a subir, están peleando por eso, pero la verdad es que está siendo lindo, está siendo disfrutable la carrera de los Racing Bull, Estoy disfrutando más los Racing Bull que los Red Bull yo quiero decir eso. La verdad es que sí, ¿por qué? Porque Hatcher se pone muy, muy agresivo en la clasificación, muy buenísimo, se lo respeto, pero a ritmo de carrera sigue siendo muy poco constante. Por lo poco que he visto, se pone en peleas que no valen la pena. Y ahorita Lindblad y Liam andan los dos con el cuchillo entre los dientes, dirás tú, por el posible retiro de Max, el segundo asiento de Red Bull. Yo creo que todos estamos conscientes de que es probable que terminen subiendo a Lindblad porque Liam ya tuvo su oportunidad. Así que Lindblad quiere demostrar que se merece esa oportunidad que ya es prácticamente de él. Y Liam necesita demostrar que puede tomar esa segunda oportunidad, que él la merece. Entonces nos van a dar unas carreras este año que ya estoy oliendo la sangre, los rasguños. Nada más quiero ver cuánto tardan en salir mal públicamente, en hacer algún mal comentario en prensa, algo que se pueda tergiversar, porque yo personalmente me voy a reír y muchísimo. Puede salir algo muy divertido de ahí, genuinamente, e insisto, yo estoy disfrutando mucho la carrera de los Racing Bull porque El Gran Premio de Japón no fue un capítulo muy alegre para algunas de las damitas y podría decirse que para el público tampoco lo fue del todo. Pero aún así hubieron algunos resultados llamativos y momentos que pudimos destacar. Eso sí, nuestras opiniones siempre fueron dichas desde el corazón y desde el ánimo de querer mejorar el deporte. Así que espero que nadie se haya sentido molesto por ciertos comentarios, sino que nos vean desde el lado de fans preocupadas por la situación. Eso sí, espérenos en el siguiente capítulo porque el vivoreo jamás se detiene. Nos vemos prontito, síganos en redes sociales y que la suerte o el safety car esté siempre de su lado. Besitos.